La salud y la enfermedad de los colectivos humanos están intrínsecamente ligados al desarrollo de las sociedades, a las formas como éstas organizan la vida y el trabajo, a las maneras como resuelven las necesidades de sus integrantes y a la distribución de la riqueza socialmente producida. La aproximación a los procesos de salud y enfermedad, atención, tienen mayor capacidad explicativa y transformadora si se reconocen los procesos esenciales de la organización social. En esta perspectiva, las expresiones materiales y simbólicas de la salud o enfermedad, de su antecesión y cuidado, y de la propia muerte, responden a modos específicos de apropiación y transformación de la naturaleza bajo una determinada forma de organización social. La salud y la enfermedad se conciben como momentos diferenciados del proceso vital humano que sintetizan una compleja estructura de determinación, en donde solo lo social prefigura y modela los procesos biopsíquicos. Se expresan en la corporeidad y la psique humana, pero sus orígenes, como fenómenos colectivos, se encuentran en procesos sociohistóricos. Estas premisas permiten identificar las formas dominantes de la producción, el consumo y los mecanismos distributivos a partir de las políticas de salud, que se expresan como determinantes sociales y que a su vez configuran patrones de morbilidad y mortalidad de la población. Primeramente, hablaremos de los momentos iniciales sobre este periodo. El periodo colonial sucede a los milenios en que se formó en Mesoamérica una multiplicidad de culturas vigorosas cuya subordinación extrañó conflictos violentos. En este periodo hubo progreso, pero también hubo decadencia, explotación y una respuesta combativa en amplios sectores populares. Durante el dominio español y la conformación de la sociedad, la oposición española indígena fue esencial. Los indios encarnaron el principal motivo de campañas militares, religiosas, de reclutamiento laboral y de dominación política. Las formas dominantes de organización producida, en este caso encomiendas, haciendas y repartimiento, combinaban la evangelización con la explotación extrema del trabajo indígena de la agricultura, la ganadería y la minería principalmente. Así los perfiles de enfermedad y muerte de la población estuvieron marcados por la forma extremas de uso de la fuerza de trabajo y por la exposición a agentes infecciosos desconocidos para los indígenas y causantes de graves epidemias que diezminaban a esta población. A principios del siglo XIX, la Nueva España contaba con alrededor de 6 millones de habitantes. De estos, un 60% era población indígena, un 22% era mestiza y un 18% españoles, y solo 1% era peninsular. Algunas estimaciones sugieren que durante esta época la población autóctona disminuyó en un 90%. En el campo de la atención de la enfermedad, desde una visión medieval de caridad cristiana. En este se desarrolló dos tipos de instituciones, los hospitales de indios y los hospitales para la atención de españoles. En ambos casos, con su construcción responde a un doble interés, la política peninsular de dominio económico y religioso y el interés de los encomendadores de usar la fuerza de trabajo local. La distribución territorial de los hospitales se articula con las principales actividades económicas, las rutas comerciales, el poder de los órdenes religiosos y la geopolítica del gobierno. La Guerra de Independencia en México se enmarca en el proceso de independencia latinoamericana, que va desde la Revolución Haitina en 1804 hasta la independencia de Panamá en 1903, permitiendo a la religión independizarse de Europa, en particular del dominio español y portugués. En este largo proceso se distinguen dos confrontaciones esenciales que confluyen en su interés independentista, pero con objetos distintos. Primeramente, tenemos las masas populares integrales por indígenas, negros y mestizos que se oponían a los dueños y gobernantes. En este caso eran los criollos y los peninsulares. Por otro lado, el enfrentamiento entre propietarios nacidos en las colonias y los peninsulares que gozaban de privilegios económicos y monopolizaban los altos puestos del gobierno. La mayor parte de estas revoluciones ocurre entre 1810 y 1824, dando origen a un conjunto de naciones independentistas que transitan el siglo XIX, entre luchas independencistas, guerras civiles, conflictos por el establecimiento de fronteras y luchas internas entre caudillos. Este periodo es intenso en el debate ideológico entre liberales y conservadores y de la disputa entre territoriales e incipientes capitalistas. Se configuran, asimismo, los regímenes oligárquicos, los modelos de desarrollo orientados a la exportación de materiales primarios y las formas de producción intensivas del uso de mano de obra, dominadas por las lógicas laborales coercitivas, organizadas en plantaciones o haciendas. México se independiza formalmente de España en el año de 1821, después de un proceso largo y sangriento,
luego del cual inicia otro, que quizás más largo, laborioso y todavía más sangriento, la construcción de la República Mexicana. La nación independiente nace sobre múltiples contradicciones y sin la capacidad de transformar a fondo el orden anterior. En esta construcción se alimenta el auge del liberalismo y promueve un conjunto de arreglos civiles que se plasma en una carta constitutiva. Durante este periodo, a lo largo de 3 décadas, la iglesia, los hacendados y el gobierno se hacen cada vez más ricos, haciendo que los indígenas sean aún más pobres. Los hospitales, como había esta división de hospitales ricos y de hospitales pobres, hospitales ricos para los hacendados y para la iglesia y políticos, pues tiene más auge y tiene más lugares donde poder atenderse. Lo que esto nos lleva a un mejor hospital y una división en cuanto a esto. Por su parte, los peones de las haciendas y los pobres de la ciudad continúan en la miseria sin disfrutar de los derechos que legalmente poseen. El periodo que inicia con el Plan de Ayutla en 1854 transita hacia un movimiento de renovación política y social conocida como Reforma, el cual culmina con la proclamación de la Constitución en 1857. Esta última reconoce los derechos del hombre, la libertad religiosa y elimina los fueros. Las leyes de reforma impulsan la creación de un Estado moderno, no sujeto al poder eclesiástico. Sin embargo, el orden liberal plasmado en la Constitución de 1824 y de 1857 enfrenta la feroz oposición de la Iglesia, múltiples conflictos entre liberales y conservadores e intervenciones extranjeras. Así, la guerra se transformaría como la epidemia más larga en la historia del país. Posteriormente, les hablaremos del México independiente y revolucionario. La República Mexicana, al igual que América Latina al inicio del siglo XX, está dejando atrás un siglo de guerras civiles, posicionando en la economía mundial como productora de materias primas, oligarquía que seguramente en Ibérica por herencia y portadora del positivismo y el liberalismo. La esperanza de vida en 1900 era de 28 años y las principales causas de enfermedad y muerte eran infecciones y parasitarias. Para fortalecer la actividad sanitaria, se crea el Consejo Superior de Salubridad y se establece el primer Código Sanitario para la República. Pero la atención hospitalaria, pese a las reformas juarísticas, continúa bajo la logia religiosa de Caridad Cristiana. Desde 1917, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos reconoce un conjunto de derechos sociales para que contribuyan a la paz social y a la gobernabilidad. A partir de 1915 surgen los consejos de salubridad en varios estados. Desde 1920, la beneficencia pública cobra gran importancia en la atención médica y hospitalaria. La crisis agrícola genera una escasez de alimento y multiplica el hambre. Existe una pandemia mundial que predominan las enfermedades infecciosas, inclusive hasta mortales. El gobierno de calle impulsa la construcción de diferentes infraestructuras, como vienen siendo la construcción de carreteras, sistemas de riegos, inclusive hasta las redes telegráficas. El compromiso gubernamental es de atender las necesidades de salud de las poblaciones, particularmente las campesinas. A escala mundial, el desarrollo de los antibióticos, las técnicas de diagnóstico y las nuevas vacunas amplían los recursos para el combate de enfermedades infecciosas. En México se caracteriza por la expansión del campo de salud a través del preventivismo. La falta de financiamiento de las actividades agropecuarias resulta en la migración de las personas hacia la ciudad. El mercado internacional, provocando la producción y la exportación de materias primas de bajos recursos. La persistencia de desigualdades sociales, pobreza y la crisis afectan a sectores sociales en México y América Latina. Además afectan a las personas analfabetas. Los pobres urbanos viven los llamados cinturones de miseria, ya que se debe al crecimiento de servicios, pero con la pobreza extrema.
Por este nivel se niegan las oportunidades y hay mucha inseguridad en el trabajo y falta de atención a la salud. Por este motivo hay mucha mortalidad de estas personas. En 1943 se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salubridad y Asistencia. En 1977 el IMSS extiende su cobertura a las zonas rurales más pobres. El mandato legal del IMSS es proteger a los trabajadores formales a partir de la seguridad social, mientras que la Secretaría de Salubridad y Asistencia asume la tarea de proveer servicios de salud básicos a la población sin algún empleo formal. En 1959 se crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y empresas nacionales estratégicas como Petróleos Mexicanos, Ferrocarriles Nacionales de México y la Comisión Federal de Electricidad desarrollan sus propias instituciones de prestación de servicios de salud y seguridad social. A partir de 1979, el IMSS amplía su cobertura hacia las zonas rurales más pobres con el programa de IMSS Coplamar en 1979. A finales de la década de 1970, en el marco de la reorganización del capital a escala mundial y de la adoptación por los estados nacionales de políticas de ajuste macroeconómico que impacta severamente sobre el empleo, el salario y las condiciones de vida de la población en México, emergen fenómenos masivos como desempleo, reducción social, capaces de atemperar la sucesiva crisis. También son desmantelados. En México se propone la reorientación del sistema de salud para resolver lo que se considera deformidades estructurales y organizacionales y la falta de correspondencia entre las necesidades de la salud, la demanda y la oferta de servicios, que según diversos diagnósticos se expresan en ineficiencia, inequidad, baja efectividad, explosión de costo e insatisfacción de los usuarios. Así, se impulsa una reforma sanitaria predefinida, sustentada en la racionalidad económica neoclásica, que reestructura el sector salud mexicano en la lógica homogeneizante de la recta bancomundialista, impuesta sin considerar las condiciones epidemiológicas particulares, las necesidades de atención nacional y locales, la conformación histórica del sector y su grado del desarrollo institucional. En el tránsito de una política social del bienestar hacia una política social neoliberal, se privatizan áreas rentables de las instituciones de bienestar social, redefiniendo la relación público-privada en los sistemas de protección social y se descentralizan problemas de la federación a los estados, sin fortalecer las capacidades técnicas, financieras y organizacionales para enfrentarlos, multiplicando la inquietud preexistente y acelerando la exclusión de amplios sectores de la población. Se configura una política de salud polarizada, con una vertiente de no beneficencia y otra mercantilización, privatización. Hussitman y Marín, en 2008, afirman que la visión conservadora del ejercicio de gobierno asume como función principal del Estado la protección de la propiedad privada, la libertad y la seguridad de los ciudadanos frente a agresiones de terceros, es decir, que se procura proteger solamente algunos derechos civiles, en particular para la población con mayores ingresos y mayor poder político. El énfasis asignado actualmente al tema de la seguridad y a los programas focalizados de pobreza, donde a esta visión fragmentada de las responsabilidades del Estado nacional. Para el 2000, la apertura del espacio público a distintos actores privados como aseguradoras, empresas médicas, entidades bancarias, interesados en participar en los mercados de la salud, es impulsada por la política sanitaria mexicana e incluye el ordenamiento financiero del sector. Se impulsa la creación del sistema de protección social en salud, conocido como el Seguro Popular, permeable al capital financiero y que se articula sin contradicción con las políticas sociales focalizadas y selectivas, producto de una concepción minimalista de los derechos, condicionando estos al cumplimiento de determinantes acciones.
El Seguro Popular de Salud sintetiza la estrategia más reciente del gobierno mexicano de continuar y ampliar la modernización neoliberal del sistema de salud iniciada en la década de 1980. Este programa se articula sin contradicción con las directrices generales de las políticas macroeconómicas y, lejos de enfrentar los graves problemas del sector, fortalece la concepción de reduccionistas de la garantía de derechos sociales y restringe el derecho constitucional a la protección de la salud. Su lógica mercadocéntrica reduce la salud al consumo de servicios médicos. Se inscribe en la perspectiva de romper monopolios públicos de prestaciones de servicios, alentar la competencia y dinamizar la oferta de atención médica privada, garantizando flujos estables de recursos públicos para el mercado de producción de servicios. Los perfiles actuales de enfermedad y muerte sintetizan la diversificación y ampliación de los riesgos para la salud, que conllevan al modelo de desarrollo concentrador y excluyente, un Estado omiso frente a sus responsabilidades constitucionales. En esos perfiles coexisten y se imbrican los problemas carenciales e infecciosos, la patología crónica, degenerativa, las lesiones accidentales e intencionales. Además, se incorporan hechos importantes, como es la regresión sanitaria. Es el incremento de los diferenciales de morbilidad y mortalidad entre regiones, estados, municipios y grupos poblacionales específicos. Para México, en la crisis más reciente, que es el crecimiento del Producto Interno Bruto, se reduce a un 3.2. Se debilita en forma generalizada la demanda interna, disminuyen las exportaciones, se reduce el ritmo de expansión de la masa salaria real y cae el volumen de remesas de los trabajadores migrantes. En los datos referidos a los municipios marginados, se señala que casi una tercera parte de las defunciones ocurridas en los últimos 100 municipios con mayor marginación en el país se deben a padecimientos transmisibles de malnutrición y reproducción. Estas proporciones son semejantes a las que presentaba el país hace 18 años. Asimismo, la edad promedio de muerte de una mujer que vive en estos municipios es de 51 años y la de un hombre de 49. La desigualdad en los indicadores de daño también se expresan en la mortalidad materna, que es elevada para el país. Los cambios en los patrones de alimentación relacionados con la disponibilidad, accesibilidad y valoración cultural de los alimentos se expresan también en las llamadas transiciones alimentarias, en la modelación de consumos a partir de la publicidad en medios de comunicación masiva, sin regulación de algunas mercancías, con pacto sanitario, por ejemplo la comida chatarra y productos milagro, complementos, adelgazantes y energéticos. El efecto de estos procesos puede ser reconocido en la velocidad de cambio de algunas patologías, entre las que destaca la diabetes mellitus, cuyo cambio en la tasa estandarizada de mortalidad entre 2000 y 2005 en hombres sobrepasa el 73.7%. Los psicotrastornos, las adicciones, que son también y tienen un peso muy importante entre los problemas de la salud actuales. La encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica realizada en el 2005 señala que el 8.8% de la población ha presentado un cuadro de depresión en su vida. El 4.8% lo presentó el año anterior a la realización de la encuesta. Asimismo, se señala que el 11% de las defunciones de hombres en el país están asociadas al alcohol y las drogas. Se estima también que un 50% de los accidentes vehiculares con víctimas mortales se asocian con consumo de alcohol. En síntesis, el país se encuentra en un proceso de cambio demográfico y epidemiológico. La sociedad enfrenta condiciones de salud distintas y mucho más complejas que las prevalentes hasta la década de los 70. Estas condiciones entrañan nuevas demandas y mayores retos para la sociedad y para los sistemas de promoción, prevención y atención a la salud. En México, se sintetizan las contradicciones de un proceso de desarrollo frágil, desigual y segmentado.
que se agudiza con las 3 últimas décadas de políticas neoliberales que afectan negativamente la vida de la mayoría de los mexicanos. Se produce un retroceso en la comprensión de los fenómenos colectivos de salud, enfermedad, atención y cuidado. Se menosprecian las aproximaciones complejas a estos fenómenos y la política social asume un papel subordinado de instrumento económico de administración de la pobreza o ambas. Las políticas de salud, con el argumento de hacer más eficiente al sector, se bifurcan en 2 estrategias polares pero complementarias: la mercantilización y la privatización de lo público. Lejos de reforzar la estructuración de un sistema de salud de calidad equitativo y universalista, contribuye a acelerar los procesos de fragmentación y mercantilización de las instituciones públicas y de salud. Las tendencias antes descritas conforman 2 mundos externos, que se encuentran en el mercado consumidores. Por un lado está el de los pobres, por otro lado el de los ricos. El abordaje de los determinantes sociales de la salud desde la perspectiva médico-social y salud colectiva se convierte en una herramienta útil para hacer visibles los aspectos estructurales que tienen que ver con la realización de la salud y dota de mayor contenido político. La sociedad mexicana está polarizada, las desigualdades sociales se acrecentan, la población pobre aumenta y para el 2008 50.6 millones de habitantes del país tienen dificultades para satisfacer sus necesidades esenciales en alimentación, salud, educación, vivienda, vestido y transporte. El caso extremo es el dramático aumento de 14 a 20 millones de personas de pobreza alimentaria en solo 2 años. El sistema de salud mexicano es hoy más heterogéneo y las instituciones de protección social han sido totalmente desmanteladas. La promoción del mercado como el ordenador general del sistema de salud, la apuesta a la privatización de los servicios como alternativa para racionalizar los costos, reducir la ineficiencia del sector público y mediante la competencia por los fondos mejorar la calidad de los servicios prestados. En México no se identifican avances en la visibilidad que han adquirido los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.